Ante los ojos de los presentes, una densa neblina obstaculizaba el panorama, el suelo fangoso impedía el trayecto libre de los caballos y, para los individuos en sus lomos eso indicaba de que era el momento de la despedida. Estamos en las inmediaciones del bosque de las 1000 razas, alzó la mirada y volvió a observar el mapa en sus manos. Luego abrió el pergamino, leyendo su contenido y, por lo que esta neblina indica, es que el lugar exacto donde nos encontramos es la entrada al territorio del cementerio de Escalon. Eso no es bueno, deberíamos rodear y entrar por una parte más segura. Dijo Tegan. No lo creo, negó con la cabeza y, casi de inmediato bajó de su caballo. Aunque este papel indica que el cementerio de Escalon es un lugar peligroso, también es el camino más corto para recorrer el bosque de las 1000 razas. El hombre de brazos gruesos hizo una mueca de desacuerdo, mientras le daba un nuevo vistazo al paisaje. Usted es fuerte, lo admito, pero no tanto como para sobrevivir a este lugar. Dijo con un tono incómodo. Estaba claro que era el miedo el que hablaba. Gustavo desabrochó sus cosas de la montura de su caballo, liberándolo de su ligera carga. Comprendo lo que dice, se quitó la hermosa túnica que lo protegía, guardándola en su bolsa de cuero y, en la misma acción extrajo 2 brazales color ébano y, con la naturalidad de un acto banal se los colocó, pero debe entender algo, alzó la mirada para observarlo. Jamás pondré a mis compañeras en riesgo, si he decidido recorrer este sendero peligroso. Es porque estoy preparado a derramar sangre. Así que señor Tegan, deje de mirarme y equipese con su mejor equipo. El alto hombre miró con renuencia al joven, el tiempo al lado suyo había sido corto, pero debía admitir que jamás lo vio actuar por impulso, era alguien metódico, casi pragmático, por lo que confiaba en su decisión y, aunque la espina de la duda seguía incrustada en su corazón, prefería caminar a su lado, que ir por otro sendero solo. Meriel asintió al notar la mirada de su señor, bajando de su caballo y vistiendo su nuevo conjunto defensivo. Cinia actuó de igual manera, acercándose a Gustavo y admirando su nueva adquisición. Le queda muy bien esa armadura, dijo. Gracias, dijo al terminar de abrochar las sombreras negras. Verdaderamente espléndido, sonrió. Si le soy sincero, nunca creí que alguien vestiría ese conjunto, pero ahora que se lo veo equipado, puedo asegurar que estoy feliz que sea usted quien lo ocupe. Es un honor para mí usar tan buena armadura. Le devolvió la sonrisa. Los 4 individuos terminaron de equiparse con sus mejores conjuntos y, como si observaran la pintura más bélica de la historia, miraron frente al frente. El aire frío se hizo presente, provocando que los caballos relincharan, levantando sus patas delanteras. Gustavo volteó para observar a su animal de transporte, sus ojos expresaban calidez y gratitud, acarició su cabeza al acercar su rostro, demostrando su respeto y apreciación. Es momento que recuperes tu libertad. Golpeó su trasero con poca fuerza, haciendo que el caballo corriera y relinchara, desapareciendo al poco tiempo de su campo de visión. Sus compañeros imitaron su acto, despidiéndose de sus monturas. Nunca pensé que realmente estaría aquí, suspiró. Es momento de cumplir con mi promesa, dijo y al instante comenzó a caminar, seguido por sus 3 compañeros de viaje. La espesa neblina fue mayor en los adentros, permitiéndole solo observar el suelo musgoso que sus pies tocaban. Cinia extrajo de su funda el hacha de hoja azulada, cubriendo la línea de vanguardia con su escudo circular. Gustavo, quien estaba a su lado, solo inspeccionó sus alrededores con una mirada penetrante. Meriel mantuvo su mano en la empuñadura de su espada, pero no desenvainó. Tegan, al igual que la dama pelirroja, se mantuvo en alerta, pero no desfundó su gran mazo. Es extraño, no detecto ningún ser vivo, pero por alguna razón, siento energía hostil, mencionó Gustavo. Cinia, ¿puedes percibir entidades malignas? No, negó con la cabeza, no siento nada. ¿Y tú, Whitty, detectas algo anormal? El pequeño lobo negó con la cabeza, pero sus ojos no perdieron la seriedad. Sí, yo también noto la mezcla de energías. De algo estoy seguro, los individuos que perecieron en estas tierras no fueron para nada normales. Sus pasos desaceleraron, alzó su mano para ordenar que sus compañeros lo imitaran, por raro que pareciera, había logrado observar una tenue y minúscula sombra en la lejanía, había sido tan imperceptible que dudaba si en verdad la había visto. La temperatura ha descendido, dijo Meriel. Llevo conmigo un pergamino con un hechizo de elemento viento del 6º círculo, dijo Tegan, inspeccionando sus alrededores. Si lo lanzó, es posible deshacernos de esta maldita neblina. Ni lo intentes, dijo en un tono bajo. Su mano fue llevada a la empuñadura de su sable y, con un movimiento lento, desenvainó. Sé por qué no puedo sentirlos. Están debajo de nosotros. Casi como si fueran llamados, la fuerte explosión de agua sonó y, en un movimiento, Gustavo había desaparecido. «¿Mi señor, mi señor? Mi señor», gritó con fuerza la pelirroja. Estamos en un silencio, fue como si alguien lo hubiera sumergido. Pantano. El grupo inmediatamente tomó formación de combate, no atreviéndose a moverse ni un solo centímetro. En el fondo del pantano, Gustavo luchaba contra algunas entidades desconocidas. Fue sujetado, su armadura fue atacada,
pero por la fuerte resistencia defensiva ni una sola marca quedó en su superficie. Liberó una poderosa aura ígnea, forzando a que sus captores lo liberaran. Se impulsó nuevamente a la luz, la eterna oscuridad del fondo lo seguía, pero él era más rápido. Jadeó, nadando a toda velocidad de vuelta a la orilla. «No se muevan», gritó e inmediatamente el silencio volvió a presentarse. «Lo escuché, pero no puedo identificar de dónde proviene su voz», dijo Cinia. «Algo debe estar desorientándonos», añadió Tegan, apretando el duro palo del mazo. Meriel respiró profundo, concentrándose en su señor. Tenían un extraño vínculo, algo que los unía en un sentido poético y mágico. Una bella luz roja brilló en el fondo del pantano y en menos de un segundo explotó, arrojando a Gustavo lejos del pantano y liberando en el acto la espesa neblina. El sonido había sido tan ensordecedor que los individuos presentes aún trataban de recuperar el oído, escuchando un fuerte sonido agudo. «Whittier, ¿qué es lo que has hecho?». Se levantó, arrojando sus cabellos para atrás, su mirada barrió sus alrededores y al notar que habían pasado más de 5 segundos sin escuchar respuesta, se preocupó. Sin pensarlo 2 veces se acercó a la orilla, encontrando el cuerpo del pequeño lobo flotando sobre el bajo nivel del agua. Gritó una vez más y, como en la vez anterior no hubo respuesta, saltó nuevamente al pantano, recuperando el cuerpo de su compañero /diagonal hijo. Su corazón palpitaba al máximo, sintiendo pesado su pecho al intuir lo peor. «Vamos, amigo», responde. «Vamos». Las lágrimas comenzaron a florecer en el contorno de sus ojos, apretando los labios para evitar llorar. «¿Qué sucede?», preguntó Tegan, observando el anormal comportamiento de su compañero de viaje. Cinia no supo responder, pues al igual que Alto Hombre, no sabía qué era lo que estaba sucediendo. «Whittier, amigo mío», responde, sus brazos empezaron a temblar. «Por favor», responde. La frialdad de la muerte emergió de su extremidad derecha, el contorno de su cuerpo se fue tornando negro, con una intención de oscuridad muy poderosa abrazándolo. «Amigo Gus, ¿qué ocurre?», preguntó un poco preocupado. La fuerte energía de muerte lo estaba sofocando, oprimiendo su cuerpo al suelo. El sudor resbaló por sus mejillas y, aunque no sabía por qué, tenía el presentimiento de que si no se alejaba del joven iba a morir. «Gus», gritó Cinia. Había presenciado esa energía más de una vez en compañía de Gustavo, pero siempre la había enfocado para la batalla, por lo que al sentirla en este momento, donde no había un enemigo claro, le dejaba un presentimiento similar al del hombre alto. Meriel comenzó a caminar. Con cada paso que daba la presión en su cuerpo aumentaba, sus piernas temblaron, el miedo se apoderó de su corazón, pero la lealtad y juramento que tenía por su señor eran mucho más fuertes, forzándose a dar un paso más. Comenzó a toser, su pecho ya no podía resistir, cayendo de rodillas por la extrema energía. «Mi señor, por favor no se pierda», dijo en voz baja antes de caer al suelo. Gustavo volteó, observando con frialdad a los presentes. Las venas negras en el contorno de su ojo derecho palpitaban, dejando una impresión fatídica en los corazones de sus compañeros. «Meriel», gritó Cinia al recuperar un poco su cordura. La dama pelirroja se forzaba para levantarse, mirando a su señor con dolor. Era el momento para demostrar su valía. Lamentablemente aún era muy débil, y se culpaba por ello. «Volveré, quédense y no me sigan», dijo con un tono grave, siniestro y envuelto de intención de matar. La silueta de Gustavo desapareció como una sombra en la oscuridad. «Alguien debe explicar lo que ha sucedido». Tegan observó a Cinia y a Meriel, buscando un significado lógico para lo que acababa de pasar. La dama pelirroja se levantó con un poco de dificultad, la energía de muerte ya no la oprimía, teniendo la oportunidad de recuperarse. Estaba preocupada por su señor, pero aún más por el pequeño lobo, aunque no era de su mayor agrado. Había pasado algún tiempo a su lado y sabía sobre el vínculo que poseía su señor con su mascota, sabiendo que si pasaba lo peor, ni los mismos dioses calmarían su corazón. «El compañero de mi señor», observó al alto hombre, «ha sido herido». «¿Esa cosa que sostenía en sus brazos?». «Esa cosa tiene nombre», frunció el ceño y, es Whittier, respiró profundo, seguido de un tosido. Su mirada fue atrapada por una fuerte explosión de energía de muerte, acompañada de una estela negra. «No quiero pensar lo que pasaría si muere». La neblina era tenue, pero se podía vislumbrar levemente los alrededores. Las manchas rojas pintaron las hierbas húmedas, decorando el tétrico paisaje. «Debe funcionar», se dijo. Bajó el cuerpo del pequeño lobo con calma y, con la rapidez de un rayo, comenzó a dibujar varios sellos en la suave tierra, con la sangre de las bestias como tinta. Su respiración se aceleraba con cada marca dejada, temblando por el nerviosismo de equivocarse. Los 5 sellos enjaularon al pequeño lobo, liberando de cada símbolo distintas energías y enviándoselas a su cuerpo con una intención benigna. «Maldita sea», gritó con furia, azotando su puño en la suave tierra. Los sellos no habían funcionado y ahora estaba peor que antes, con la incógnita de no saber qué era lo que le pasaba a su amigo y no poder ayudarle.
Soy un inútil, no me preparé como debía hacerlo, exhaló. Ahora Witty está pagando las consecuencias de mi incompetencia. Aunque había recuperado la mayor parte de su cordura, las marcas de la muerte aún estaban haciendo estragos en su cuerpo, denotando aún más el ojo negro, con las manchas oscurecidas sobre su piel, por debajo de su cuello, cerca de su brazo derecho, que no eran visibles para terceros por aquella hermosa armadura color ébano. Debe haber una manera. Miró el cielo, buscando la respuesta indicada, estaba desesperado, más de lo que alguna vez había estado. Apreciaba al pequeño felino, más de lo imaginable, no solo por el extraño vínculo que los unía, era más que nada por el compañerismo y tiempo que habían pasado juntos. Había sido la única distracción de la verdadera soledad, lo único que lo había unido al nuevo mundo, el amigo que había perdido, el familiar que ya no estaba, lo era todo y no estaba dispuesto a verlo morir. Mi sangre, sí, mi sangre, sonrió, pero tan pronto como apareció esa mueca de Eureka, su semblante se endureció. No, debe haber otra manera, estoy contaminado, maldito, no me perdonaría si él también sufre lo que yo. Quiso gritar con todas sus fuerzas, quería liberarse de la maldita energía de muerte, pero no pudo, ya era parte de él, le pertenecía y, él a ella, tal vez algún día lograría deshacerse de la misma, pero por el momento era imposible. /diagonal bajó la mirada, ligeramente abatido y sin esperanza, pero fue en ese justo momento en que observó que el pequeño lobo se retorció, no había durado ni un segundo, pero ese espasmo le confirmaba algo, seguía vivo y, mientras fuera así, buscaría la manera de salvarlo. Volvió a tomar su cuerpo y, como polvo en el viento, volvió a desaparecer. Entre la ligera neblina que comenzaba nuevamente a apropiarse de los alrededores, un grupo de 3 se mantenían de pie, estáticos, observando hacia frente con miradas complicadas. Debemos avanzar, dijo repentinamente. Este no es un lugar donde podamos quedarnos sin hacer nada. No, negó con la cabeza. Mi señor ha dado una orden, no podemos irnos sin su consentimiento. Pidió que esperáramos y, aquí nos quedaremos. Concuerdo con el señor Tegan, Meriel. Probablemente la explosión asesinó a aquello que atrapó a Gus, pero eso no significa que estemos a salvo. Debemos avanzar, estoy segura que él sabrá cómo encontrarnos. La pelirroja frunció el ceño, tenía las costumbres de su familia arraigadas en lo profundo de su ser y, por lo mismo le era imposible desobedecer una orden directa de su señor. Aun si debería morir, ella estaba dispuesta, tanto así respetaba su juramento. Me quedaré, si desean continuar, yo no los detendré. Se paró firme, como un asta. No seas terca, Meriel le arrojó una mirada seria, no le importaba si debía dejar inconsciente a su compañera, lo haría sin dudar, pues era preferible a dejarla morir. Gus pidió que nos quedáramos, pero en ningún momento dijo que era una orden. En el tiempo que llevamos juntos, solo 2 veces lo he escuchado ordenarte algo y, en ambas ocasiones dejó claro que eran órdenes. Pero ahora no fue así, se acercó, mirándola de cerca, dejando descansar su mano sobre el hombro de su compañera. Si decide castigarte, aceptaré la culpa, pero no te dejaré sola y, tampoco me quedaré aquí a morir. Así que vayamos, tal vez podamos encontrar un lugar seguro donde esperarlo. La dama observó con duda a la guerrera del escudo, era una mujer demasiado callada, pero cuando hablaba, era directa y, ahora que la escuchó hablar tanto, su corazón se ablandó, su discurso había sido muy persuasivo, pero más que eso, sabía que tenía razón. Asintió, dejando florecer en su rostro una cálida sonrisa. Bien, continuemos. Los cabellos rojos bailaron, su espada en mano golpeó la dura piel del enemigo, pero no logró hacerle un daño mayor a una raspadura. Gritó, su frente sangraba, su brazo estaba entumecido, la larga batalla estaba haciendo estragos en su cuerpo, pero no estaba dispuesta a darse por vencida, la idea ni siquiera había pasado por su mente. Tropezó, había perdido el equilibrio al querer esquivar, recibiendo solo el aire de lo que pudo ser un terrible golpe. Un hombre alto se adelantó, protegiendo con su cuerpo a la dama y ejecutando un poderoso golpe de mazo. La enorme criatura salió volando un par de metros, pero no cayó, continuó de pie. Su piel se endureció aún más, ligeras escamas comenzaron a sobresalir de la lisa superficie. No reconozco la raza, pero estoy seguro que su rango debe estar cercano a las 7 estrellas. Apretó el mazo, mojó sus labios, respirando profundo. No me importa ni su especie, ni su rango. Solo quiero su cabeza. La dama del escudo desprendió de su cuerpo toda su intención asesina. La energía gélida envolvió su hacha, su mirada mostró frialdad al acercar el escudo circular a su pecho. Voy a por sus ojos, dijo Meriel. Tegan sacó de su bolsa de cuero un pergamino enrollado, mostrándolo frente a él. Las damas asintieron al entender las acciones de su compañero. La hoja amarillenta se desenvolvió por sí sola al sentir la energía del hombre, liberando 5 cuchillas con cadenas. La primera fue evadida hábilmente por la bestia de gran tamaño, la segunda impactó en su pata superior izquierda, la tercera dio en su panza, la cuarta debajo de su barbilla y, la última, al igual que la primera, no logró dar con su objetivo. La bestia gruñó, mostrando sus filosos dientes.
Ahora. El hechizo no durará demasiado, dijo en alto. Meriel corrió a toda velocidad, zigzagueando por el pantanoso terreno. Golpeó, saltó y ejecutó diversos movimientos de espada, pero ni uno logró el objetivo que tenía en mente, el cual era dejarlo tuerto. Cinia apareció por el punto ciego de la bestia. El rostro de Meriel comenzó a sudar, el orgullo de su espada había sido herido. Se suponía que era una espada mágica de clase 3, pero ni siquiera había logrado dañar la piel de su enemigo. ¡Ah! Gritó con furia, blandiendo a dos manos su espada. La hoja brilló, sus ojos se tornaron negros, mientras la propia muerte hacía su aparición. Cinia saltó, impactando con su hacha el cuello de la bestia. El impacto fue tal que, la cabeza reptiliana de su adversario se convirtió en menos de un segundo en un carámbano de hielo, explotando momentos siguientes, dejando solo esporas blancas que viajaban en el aire. «Señora Meriel, ¿se encuentra bien?», preguntó ligeramente angustiado. No sabía por qué, pero al estar cerca de la presencia de la dama, sus piernas temblaban de miedo. Yo observó la nada. «Sí, estoy bien». La energía de muerte desapareció, dejando a la dama aturdida por un momento. Era extraño el sentimiento, pero se había sentido poderosa, dueña de la vida, de poder arrebatarla en cualquier momento. «¿Guste hizo esto?», preguntó Cinia. Era la mejor versada en las maldiciones, un conocimiento que le arrebató todo. Sí y no, envainó su espada. «Disculpa, Cinia, pero creo que es momento de buscar a mi señor». La preocupación se mostró en sus ojos. Sentí aquel poder por un solo instante, pero también comprendí el costo. No sé cómo ha podido soportarlo. Debemos encontrarlo, antes de lo perdamos para siempre. El frío viento, mensajero de los reyes del submundo, golpeó en la cara de un individuo cubierto por sangre. Su mirada gélida, compuesta por las emociones más negativas de la existencia. Su indumentaria, estéticamente hermosa y, ridículamente resistente. Se mostraba de pie, imponente y, con un mueca de indiferencia. En su mano derecha, un sable de hoja azul oscura descansaba, la punta del arma de filo goteaba un líquido negro, viscoso y oloroso. Frente a él, se encontraba un grupo de 10 individuos, de morfología humana, pero de características monstruosas. Desprovistos de ropa, o alguna cosa que protegiera lo que colgaba de sus entrepiernas. Vacilantes, no por inteligencia, sino por instinto. Un gemido ahogado se escuchó, ligero y, casi inaudible, como el aleteo de un búho. El sable perforó el suelo y, volvió al aire, el líquido negro volvió a hacerse presente. Se mostró una escena grotesca, violenta y bélica, pues, a los pies del humano, decenas de esas criaturas habían perecido, muchas de ellas con la falta de sus extremidades. J.E. Sus comisuras se alzaron al notar al valiente que había optado por atacar. El tiempo pareció ralentizarse. Se adelantó 2 pasos, moviendo su sable de abajo a arriba. Un brazo cayó, pero la criatura siguió atacando, una más se acercó por su flanco derecho. Esquivó, golpeando con el mango la cabeza de su oponente, la hoja volvió a cortar, otras 2 extremidades cayeron. Sus ojos observaron a la izquierda, luego a la derecha, dio un paso al frente, desapareciendo y, volviendo a aparecer 5 metros adelante. La hoja brilló de azul, luego las llamas lo abrazaron y, segundos después las motas negras aparecieron. Apretó la empuñadura y, en ese mismo instante las furiosas llamas se comprimieron, tornando la hoja de un rojo oscuro. Las 7 criaturas restantes se miraron por segunda vez. El ánimo para seguir atacando se estaba esfumando de sus cuerpos. Tenían el instinto que al almorzarse a aquel individuo sus poderes incrementarían, pero también les decía que si volvían a atacar, morirían. Al llegar a un acuerdo no verbal, optaron por huir. Sin embargo, antes de siquiera dar media vuelta, una hoja rojiza iluminó sus cuellos. 7 ruidos irregulares se escucharon, provocando que la calma volviera a los alrededores. «Enemigos menos», dijo con un tono indiferente. Enfundó su sable y, con su mano derecha absorbió toda la energía de muerte, nutriendo su cuerpo y sanando sus heridas. «No es suficiente». Frunció el ceño y, de un solo paso volvió a desaparecer. En una sala espaciosa, amueblada con finos muebles, de caros materiales y de un gusto sofisticado. Un hombre se encontraba de pie, reflexionando y, esperando la respuesta a la pregunta que había hecho. «El reino ha sido nuestro hogar durante generaciones, nos ha brindado protección en momentos difíciles y cobijo en las noches frías y es por eso que un cofre de monedas doradas será suficiente para pagarnos, Su Majestad», respondió con un tono respetuoso. El hombre de pie asintió, observando al otro individuo. «¿Y tú, Irtar? ¿Cuál será el precio para que llames a los mejores aventureros?» «Comparto la opinión de Verón, Su Majestad, un cofre será suficiente», dijo con calma. El rey asintió, estaba satisfecho con las respuestas de los 2 administradores. Se acercó a su mesa, sentándose en la silla. «Pueden retirarse. Con su permiso, Su Majestad».
Dijeron al unísono y, como hombres entrenados en la etiqueta, salieron de la sala con calma. El rey golpeó sin querer la superficie de la mesa, tirando de ella dos papeles. Ambos eran fichas de identidad de poderosos guerreros. Uno pertenecía al famoso aventurero y espadachín de una estrella dorada, Arkul, el feo, mientras que la otra era el de una heroína, salvadora de innumerables vidas de una de las ciudades del sur, Amaris Cuyula sobreviviente. En una ciudad al noreste del reino de Atgila. Su ilustrísima, la carta de su reina ha llegado, dijo una dama a espaldas de un alto hombre, quien volteó con tranquilidad, tomando el pedazo de papel. ¿Invasión de bestias? Parece que padre se va a enfrentar a un dilema dentro de poco. Una sonrisa fría apareció en su rostro. ¿Desea que vaya en ayuda del reino, su ilustrísima? Por supuesto que no, negó con la cabeza, observando a su subordinada con una mirada calculadora. Atgila no caerá tan fácilmente, pero el daño a la ciudad me dará la oportunidad de demostrarle de una vez por todas a ese bastardo arrogante, quien es más adecuado para sentarse en el trono. Será lo que ordené, su ilustrísima. Sin embargo, dile a mi dulce amada que mantenga vigilado a ese viajero que llegó con Ers. Siento que no es tan simple como puede parecer. ¿Cree que sean ciertos los rumores, su ilustrísima? Preguntó la otra dama encapuchada. Lo dudo, se acercó lentamente a la ventana, observando el panorama con una mirada seria. Pero si no lograste mirar dentro de su cabeza y, el sabio que llegó al reino no logró capturarlo, significa que su poder no es algo para tomar a la ligera. ¿No pudo capturarlo? Preguntó sin siquiera pensar, claramente sorprendida. Catran asintió. Según sus palabras, hay una barrera mágica muy poderosa que lo rodea, ni siquiera pudo acercarse sin evitar ser descubierto de repente y, por puro instinto sonrió. Lamentablemente, así llegarán 1000 individuos igual de poderosos. Mi querido hermano ya tiene los días contados. Las damas encapuchadas asintieron, estando de acuerdo con la afirmación anteriormente dicha. Reino de Atgila. Entre los murmullos de los jóvenes soldados, la puerta de los muros del exterior se abrían, permitiendo el paso a un carruaje de finos materiales, de grandes dimensiones y, jalado por 4 caballos de raza pura. La ventanilla se abrió ligeramente, dejando salir de allí una pequeña ficha, una que se otorgaba a los aventureros por encima de una estrella dorada, por lo que al ver ese distintivo símbolo, el guardia de la puerta interior dio permiso para el siguiente avance. El carruaje se detuvo de inmediato al cruzar el umbral hacia territorio de la gran ciudad, permitiendo ser visto por los soldados que entrenaban en las cercanías. ¿Quién será?, preguntó uno de los nuevos reclutas en voz baja. No lo sé, negó con la cabeza el individuo de al lado, pero debe de ser un gran noble para poder transportarse en un carruaje como ese. Ustedes dos a callar, gritó el oficial al mando. Los soldados inmediatamente se colocaron firmes y asintieron, no atreviéndose a seguir hablando. Han pasado cerca de 10 años desde la última vez que visité este lugar. Se escuchó una voz suave en el interior del carruaje y, en el mismo instante la pequeña puerta se abrió, dejando salir de ella una esbelta figura, de tez oscura, curvas seductoras y rizos bien cuidados. Creo que la última vez que lo hice, todavía era una aventura de una estrella. Sonrió, aún observando al interior del carruaje. La gente se quedó estática al ver esa hermosa dama, mientras que los bien informados casi cayeron sobre sus traseros al saber de quién trataba. Pero si es la princesa Hielo, dijo uno de ellos. Estoy seguro que lo es, confirmó su compañero. Aunque solo he visto su ficha en el salón de honor del gremio, su apariencia no ha cambiado ni un poco, es como si el tiempo no la hubiera tocado. Su voz no había sido tan baja como él pensaba y, claramente había llegado a los oídos de la bella dama, quien volteó, sonriéndole de manera cálida. Él, al no esperarse semejante honor, tragó saliva y se quedó de pie sin poder hacer nada. La dama bajó el último pequeño escalón, pisando la superficie de tierra, su mirada se tornó curiosa al notar la inmensa cantidad de soldados, recordaba mucho el poderío del reino, pero al analizar a la fuerza de Atgila, una pequeña decepción apareció en su corazón, aunque no eran débiles, no cumplían con sus estándares de fuerza. La capital de una mano apareció en el marco superior de la puerta las intrigas, un hombre, alto y robusto salió de la pequeña salida, que con el solo hecho de su peso, hacía inclinar el carruaje. Parece que no cumplí con mi palabra, padre, dijo en un tono bajo, pues volví a casa. Casi idéntico a la situación con la dama de rizos espléndidamente bien cuidados, los soldados presentes se quedaron estáticos al ver al alto hombre. Pero si es Garra Negra, dijo un comandante al no aguantar la emoción, habían muy pocas personas que podían provocar perder la compostura a alguien con alto rango en el ejército y, parecía que ese fiero hombre era parte de ese grupo. Creí que había muerto en la batalla perdida, dijo un capitán de escuadrón. Yo también lo pensaba, pero creía que había sido en la batalla de los 3 días. Cállense ambos. No están entendiendo algo, dijo el comandante repentinamente. Si esos dos poderosos monstruos vinieron juntos, significa que también vino. Líder, dijo el alto hombre, sé que adora sus siestas, pero ya es momento de bajar del carruaje. Déjalo dormir, Karzai.
sabes que si no duerme apropiadamente despierta de mal humor. Dijo con un tono suave, pero firme. Karsai asintió, guardando sus palabras para sus adentros. ¿Boa quién dijo que despierto de mal humor? La pequeña puerta que se encontraba entreabierta fue empujada sin mucha cortesía. Con una mirada adormilada, fría y penetrante, un hombre de cabello blanco, con un peinado peculiar, el cual consistía en tenerlo largo, con dos mechones al frente que bajaban hasta tocar su pómulo izquierdo y en su costado derecho se encontraba una larga cicatriz en forma de ramas de un árbol. Pero lo más característico de su persona era la semimascarilla de hueso, que simulaba ser su rostro inferior, tapando de sus pómulos hacia abajo. Aunque la máscara no tenía una expresión fija, parecía que si observabas por mucho tiempo al enigmático individuo, las comisuras inamovibles se alzaban en una sonrisa sarcástica. «Es Arkul», dijeron dos soldados al unísono, más que sorprendidos, extasiados, pues no siempre se podía estar en presencia de un héroe. «¿Es cierto que lo llaman el feo?», preguntó un recluta en voz baja. «¿Acaso eres tonto? ¿O tu madre te tiró de cabeza cuando eras pequeño?». Le miró con odio una de las soldadas. «Le llaman así, pero si quieres vivir, es mejor que sus aliados no te escuchen nombrarlo de tal manera, o tu tiempo en este mundo habrá terminado, en especial si te escucha esa maga, ¿entendiste?». El recluta solo pudo asentir. Mientras los espectadores no dejaban de ver al renombrado guerrero de una estrella dorada, uno de los capitanes se acercó a su comandante. «Las puertas se han vuelto a abrir», dijo en voz baja. Su superior asintió. «Mire, comandante, es otro carruaje». Jalado por dos caballos, un nuevo carruaje entró al territorio del reino, solo que este no era tan ostentoso, ni largo, como en el que habían llegado los tres sujetos. Al estar en un lugar acordé para detenerse, se detuvieron y, a los pocos minutos, la pequeña puerta se abrió. De ella salió un hombre regordete, de baja estatura, sonrisa amplia y ojos calculadores. Su indumentaria estaba hecha de finos materiales, de colores apagados y no muy vistosa, aunque para ojos expertos el conjunto era más valioso por sus encantamientos protectores que por sus materiales en sí. Arkul miró al hombre gordo y, con mucha cortesía le hizo un ademán de cabeza. Algo que el hombre regordete respondió de similar manera. «Hija mía, creo que te alegrarás de ver a un viejo conocido», dijo con una cálida sonrisa. No hubo respuesta a sus palabras, solo un eterno silencio. Al poco de unos segundos, una figura delgada, de grandes pechos y cabello negro salió, observando sus alrededores con una mirada fría y penetrante. «Dama Kuyu, es un placer verla», dijo Arkul. La fémina de cabello negro volteó inmediatamente al escuchar la tranquila voz, fulminando con la mirada al sujeto de la semimascarilla. «Será mejor que te dirijas a mí con otro honorífico». Su mirada destelló una luz blanca, como la caída de un relámpago. «Solo existe un hombre en mi vida que me llamó así y, ahora está muerto». El páramo, desierto y acompañado por una niebla blanca, espesa y lúgubre, que cubría cada mota de polvo, rama partida y cráneo olvidado. La superficie, fría e intranquila como la propia muerte, donde en el más mínimo descuido, la caída fatídica o el enemigo sorpresivo podía aparecerse. Ahí, justo en el medio de la nada, las chispas de la intensa batalla saltaban. Los movimientos rápidos, las luces fugaces que se convertían en explosiones rojas, los gritos ahogados, los rugidos siniestros, todo componía la hermosa melodía de la batalla. «Maldita criatura del infierno», dijo en un tono bajo, repleto de intención asesina. Su brazo izquierdo, entumecido por la continua posición de falsa almohada para el querido durmiente, su rostro empapado por el sudor de la ardua batalla y salpicado por las gotas de sangre de sus enemigos. Sus ojos, claros como la mañana, mientras que su cuello, repleto de venas negras, emulando lo profundo del abismo. «Tus cuernos serán un buen regalo para mi amada». Su cuerpo volvió a desaparecer, liberando del arma en su mano derecha una luz rojiza oscurecida. El brazo rojo de la enorme criatura se dirigió a su rostro. La velocidad era inhumana, pero aún con todo su esfuerzo, no logró impactarlo. Su sable hizo un giro de media luna, dejando caer un pedazo de cuerno al suelo. Era largo, pesado y afilado como su propia arma. La criatura gritó, que más que un grito podía describirse como un rugido bestial, proveniente de lo más oscuro del infierno. Por un momento la niebla se disipó en la zona donde ambos combatían, la cercanía era evidente, y la presión ejercida por ambos podía hacer que hasta el más valiente se desmayara. «Eres más feo que un pedo». Limpió el sudor que se había metido a su ojo izquierdo, pero no dejó de observar a su adversario. Era una criatura humanoide, con un cuerpo musculoso y tonificado al máximo. Sus pectorales, su abdomen, sus bíceps, su espalda y sus piernas eran una completa locura. Posiblemente no existía individuo humano que pudiera asemejarse a tan increíble cuerpo, o al menos aún no se conocía al afortunado. Su piel era rojiza, al igual que los orbes que tenía como ojos. Su cabello era blanco, al igual que su barba. Sin el color de su piel y estatura, fácilmente podría pasar como un humano. Sin embargo,
era evidente que no lo era y eso lo demostraban los dos cuernos largos y curvos anteriormente imponentes que su frente había poseído. Humano, habló en otra lengua, extraña y cruzada, vil y siniestra. Muerte te espera, vida no aguarda a quien camine tu sendero. Gustavo frunció el ceño. Las palabras de esa cosa lo dejaron pensativo por un segundo, sintiendo que había un profundo poder imbuidas en ellas, pues con cada entonación, su mente fue atacada. Afortunadamente era lo más fuerte que poseía. Más de uno ha intentado controlarme, sonrió con frialdad, hablando en su idioma, ya que aunque podía, no se atrevía a ocupar esa extraña lengua y, todos ellos sufrieron el mismo destino. Se acercó en un solo paso, posicionándose para hacer una estocada con su arma. Saborearon mi sable. 1, 2, 3, 4, 15 estocadas golpearon la dura piel del humanoide, perforando y dejando relucir un espantoso hoyo negro, donde su sangre negra brotaba sin control. La enorme criatura vomitó una gran bocanada de sangre coagulada, dejando parte de ella en su barba como decoración. Su contraataque fue inmediato, sujetando la cabeza de su pequeño enemigo con una sola mano y, ejerciendo la suficiente presión para que gritara y se colocara de rodillas. La superficie del suelo se cuarteó por la inmensa fuerza aplastante. Levantó la vista, pero tanto pronto como lo hizo, un poderoso puñetazo impactó en su cara, arrojándolo al besar el suelo con su espalda a decenas de metros de distancia. Su brazo izquierdo, el cual apenas si poseía fuerza, no fue capaz de seguir cumpliendo con su tarea, tirando sin querer al pequeño lobo al suelo, quien también rodó un par de veces, empolvando su lindo pelaje. Cíceras se levantó con lentitud, exhalando pesadamente por la extraña fatiga. Maldito. La poderosa energía de muerte cubrió su cuerpo, tornó su ojo de color negro y enfrió aún más su expresión. La criatura había olido hace mucho la presencia de la muerte en el cuerpo del muchacho, pero eso, a conocer que en realidad la poseía, era algo completamente distinto. Pensó en escapar por el solo instinto. Ya estaba herido más allá de la recuperación, pero sabía que si se quedaba, la muerte era lo único que lo acompañaría. Una sombra negra apareció detrás suyo, luego otras dos en ambos costados. Ni siquiera pienses en escapar, dijo con un tono frío, repleto de intención asesina, mientras se acercaba con una lentitud dramática. La criatura observó a su derecha, luego a su izquierda, solo para encontrarse que por ambos flancos, dos siluetas encapuchadas y vestidas de túnica negra lo obstruían. La muerte ayuda al soberano, pero mi asesinato no. Al encontrarse sin salida y, sin intención de ser una desquite de furia por parte del humano, concentró toda su energía de raza en su interior, provocando una terrible explosión que destruyó su cuerpo, llevándose junto con él a los tres individuos que lo bloqueaban. Hijo de... La onda expansiva fue tan terrible que provocó que su cuerpo fuera lanzado a decenas de metros de distancia y, por más que lo intentó, no logró evitar que su querido amigo sufriera el mismo destino. Su cuerpo golpeó el suelo más de 10 veces, dislocándose la muñeca izquierda y rompiéndose la clavícula. Su cuerpo bajó por la inclinada superficie, al igual que su amigo. Después de unos cuantos segundos más de duros golpes, por fin su cuerpo se detuvo, su mirada se tornó borrosa, perdiendo el conocimiento en el acto. La señora Lucía me mencionó que aprendiste a escribir, sonrió con calidez. ¿Podrías escribir algo para mí? Lo miró, sus ojos deslumbraban la inocencia de un niño, pero la solemnidad de un sabio. Solo sé escribir mi nombre, dijo con timidez y, con un ligero miedo de decepcionar a la bella dama. Eso es increíble, volvió a sonreír, mirando con sinceridad al jovencito. Aunque me confesó que le dijiste que lo estabas haciendo por alguien, ¿puedes decirme quién es ese alguien? Su mirada se tornó ligeramente seria. Pensó por un momento, no atreviéndose a hablar. Su corazón se aceleró, sus manos sudaron, mientras sus piernas se movieron con nerviosismo. Dijo con un tono bajo, apenas audible. La dama frunció el ceño, no estaba claro si había escuchado su última palabra. ¿Quién? Su voz continuó en su tono bajo. Me vas a hacer enojar si no me dices. Hizo un puchero. Eres tú. Se armó de valor, hablando en voz alta, pero su mirada continuó observando el suelo. La dulce damita se sonrojó inmediatamente, volteando para un lado al no saber qué responder. ¿De verdad? Preguntó después de un rato de silencio. El jovencito asintió. Entonces debes darme un beso. Sonrió con timidez. No puedo, no estamos casados. Claro que puedes. Madre me dijo que cuando un hombre ama a una mujer, él la llenará de besos y nunca la soltará de sus brazos. Habló como una pseudo experta. Pero mi abuelita dice que es pecado si dos personas que... Todo lo bueno es pecado, dijo en voz baja. Además, ¿tú me amas, no es así? El jovencito asintió. ¿Ves? No es pecado si ambos nos gustamos. Eso creo. La miró poco convencido. Bien, se colocó de pie. Entonces ven y bésame. Asintió, respiró hondo y se colocó de pie. Con extremo nerviosismo se acercó a la damita, acercando sus labios a los labios de ella. Fue un beso de piquito. Pero en ese instante,
El jovencito sintió como si el mundo entero cobrara un nuevo color, más vivo, más hermoso. Ahora soy tuya y tú eres mío. Sonrió dulcemente y con astucia. Señorita Montserrat. Un grito despertó a los dos infantes, teniendo reacciones diferentes por la inesperada situación. El jovencito se puso pálido, mientras que la damita miró el suelo con timidez y vergüenza, pero aún con sus mejillas ruborizadas y su dulce sonrisa. La mujer se acercó con pasos decididos, interponiéndose en el camino de ambos. Si tu padre se entera de lo que acaba de pasar. Por Dios santo. Miró al cielo, parecía que el aire le faltaba y la vida se le iba. Niño, ven conmigo. Lo agarró de la oreja, jalándolo hacia ella. Duele, duele, duele. Repitió, pero parecía que eso a la señora no le importante. Señorita Montserrat, aún es una niña, entienda que lo que acaba de hacer no es algo propio de una señorita de su clase. Miró con enfado al jovencito, para ella, él había sido el causante de la situación. Ven, vamos a la caballeriza, verás si tu madre no te da una buena paliza. Si lleva a Gustavo con su madre, también deberá golpearme, porque ahora es mi esposo y compartiré la vida con él, como dice mi madre. Dijo con resolución. La señora volteó inmediatamente, no creyendo que aquellas palabras habían salido de la dulce niñita que había criado. Al ver su firme mirada, no tuvo más remedio que soltar al niño de su oreja, suspirando al encontrarse acorralada. Prometo no decir nada, si usted me promete que no lo volverá a hacer. Dijo la señora. No prometo nada. ¿Por qué eres así? ¿No ves que aún eres una niña? Soy una mujer y amo a Gustavo. Se sonrojó de inmediato al ver la sonrisa de su pequeño amado. Aún no sabes lo que es el amor y, aunque en el futuro lo ames, nunca podrán estar juntos. ¿Por qué dice eso, Nana Rocío? La familia de Gustavo, como decirlo, pensó durante un buen rato. No es la adecuada para usted, si usted me entiende. No la entiendo. Bueno, ya basta. Vámonos. La señora preguntó por usted y debes ir a cambiarte para la cena. La dulce damita asintió y, con una mirada tierna y llena de calor infantil, observó a Gustavo. Adiós, amado mío. Aprende a escribir más rápido para que me escribas cartas de amor. Gustavo asintió, quedándose de pie con una dulce sonrisa. 7 años habían pasado y, con ella la madurez, la responsabilidad y el entendimiento de muchas cosas que antes se pasaban por alto. Sin embargo, había algo que ni el tiempo pudo cambiar. Los sentimientos, tan profundos y arraigados en sus corazones, como el hueso al hocico del perro hambriento. Será solo unos años, lo prometo. Se acercó, tocando su suave mejilla. Agarró su mano, no hizo por quitarla, solo la acercó aún más a ella, con el miedo de perderlo para siempre si lo soltaba. Solo nos hemos visto en estos últimos años poco menos de 6 veces y, ¿ahora me dices que no te veré hasta no sé cuándo? ¿En verdad crees que lo merezco? Su mirada se tornó húmeda, pero la firmeza no la abandonó. No, negó con la cabeza y, te pido perdón por ello. Tu padre ha sido demasiado amable al permitirme que te siguiera viendo, pero se volteó a un lado, con dolor y furia, que sin un título apropiado, nunca seré merecedor de tu amor a los ojos de la sociedad. Gustavo, mírame, sujetó su mentón, guiándole a observarla. La sociedad de la que hablas es la misma que no me permite usar ropa cómoda porque tiento a los hombres, que no me deja leer algunos libros porque no seré capaz de entenderlos, que no me permite amarte porque tu familia no es acomodada. Una lágrima resbaló por su mejilla, mientras suspiraba para dejar salir su complicada emoción. Gustavo, entiende, a mí no me importa lo que diga la sociedad o mis padres, ¿solo me importas tú cuando vas a entenderlo? Su corazón se aceleró, el sentimiento cálido lo llenó por completo, quedándose momentáneamente sin palabras. Pero no puedo deshonrar mi juramento, amada mía, la observó con calidez, pero con el orgullo en sus ojos. El país me necesita ahora más que nunca, no puedo esconderme y hacer como si nada estuviera pasando. Mi abuela no me lo perdonaría. Suspiró, ligeramente decepcionada, pero al mismo tiempo con mucho orgullo por tener al mismo hombre del que se enamoró a su lado, aquel de valores firmes y honor intachable. Eso es lo que más me da miedo, pues no quiero perderte, dijo con un tono bajo, acercando su cabeza a su pecho. Inmediatamente Gustavo la abrazó, acariciando su cabeza. Y no lo harás, le alzó la mirada, lo prometo. Y sabes que cumplo mis promesas. Montserrat asintió, sonriendo suavemente. Te amo, Gus. Y yo mucho más, amada mía. El viento sopló, dejando caer un par de hojas de aquel árbol que había presenciado el inicio del amor en sus años de infantes, sus discusiones acaloradas y sus promesas duraderas a la luz de la luna. El tiempo siguió pasando y el momento de la despedida llegó. Promete que estarás bien. Lo miró con un enfado amoroso. Lo prometo. Promete que no buscarás problemas. Gustavo dudó en responder, lo que provocó que el ceño fruncido de la bella dama se endureciera aún más.
Promételo. Me preparo para la guerra, amada mía. Prometerte que no buscaré problemas será una completa mentira y no pienso mentirte. Al menos prométeme que estarás a salvo. Eso sí puedo hacerlo y te lo prometo. Sonrió, acción que imitó la dama. Montserrat buscó en la bolsa de su vestido un objeto que había preparado para la despedida, algo muy especial que estaba deseosa de entregarle. Cierra los ojos y estira la mano. Gustavo obedeció. Al ver que su enamorado ya no observaba, dejó caer una ligera cadena en su mano derecha. Ya puedes abrirlos, dijo con una sonrisa complacida. Los abrió de inmediato, percatándose del frío del metal y la extrañeza del óvalo de plata. Déjame colocártelo en el cuello, dijo ella. Gustavo asintió, entregándole el relicario y dándose media vuelta. Al completar la acción, volvió a observarla. Cuando te sientas solo, abre el relicario y, ahí estaré, acompañándote en tus aventuras y, protegiendo tu corazón. Gustavo tomó con su mano el pequeño objeto y, al encontrar el botoncito, lo presionó. Tan pronto como lo hizo, una foto de una bella dama apareció. «¿Qué hermosa podrías presentármela?» Sonrió con picardía. «No arruines el momento, por favor». Suspiró. Aunque estaba alegre que su amado aún pudiera bromear, eso significaba para ella, que todo seguiría como antes cuando él volviera. «Lo siento». Bajó la cabeza. Pensaba que un chiste le quitaría esa expresión melancólica a su amada. «Te amo, Gustavo. Debes recordarlo siempre. Soy tuya y tú eres mío. Tenlo presente. Eso está grabado en mi corazón, amada mía». El pitido del ferrocarril hizo su aparición, en modo de advertencia de que se aproximaba a avanzar. «Parece que ya es momento de la despedida». La abrazó y, sin importarle la mirada de las personas presentes, la besó, sintiendo inmediatamente la experiencia más cercana a conocer a Dios. «Por favor, despídeme de mi madre y dile que la amo», sonrió, forzándose a no derramar una lágrima por el complicado sentimiento que comenzó a sentir, uno que le decía que era la última vez que la vería. «Y cuídate, por favor. Y por lo que más quieras, no dejes que ese desgraciado de Jorge se acerque a ti. No tiene buenas intenciones. Lo haré y no tienes de qué preocuparte, jamás lo he visto como algo más que un amigo». Sonrió. «Te amo», la besó en la frente. «Y espero que estos próximos años sean fugaces, para que así vuelva a tu lado cuanto antes». «Yo también lo espero, al igual que tus cartas». Gustavo asintió con una sonrisa. «Adiós, amada mía. Adiós, amado mío». Gustavo sujetó su pequeña maleta, volteándose para abordar el tren. «Vuelve a casa», gritó repentinamente al verlo abordar. «Así me cueste la vida», dijo, dejando salir su cabeza para verla, solo para que momentos después desapareciera por completo del campo de visión de la dama. «Por favor, mi señor, haz que vuelva a casa con vida». Observó el cielo, enviando una oración de todo corazón y derramando un par de lágrimas. Despertó abruptamente, su respiración era acelerada, su frente estaba empapada de sudor, mientras el dolor florecía en varias partes de su cuerpo. Levantó el torso, observando sus alrededores. «Sanar», dijo en voz baja, reuniendo la energía pura en su brazo izquierdo como prioridad. Sintió una sensación cálida y, aunque el dolor disminuyó, no se fue por completo. Movió su mano izquierda, comprobando que aún con dificultad, podía hacer uso de ella. Movió el hombro, sintiendo el mayor dolor en esa zona, pero era soportable, sintiéndose aliviado de eso. «Tuve suerte al elegir esta armadura», sonrió débilmente. «Parece que aún con todas mis decisiones estúpidas, hay algunas que siguen salvándome la vida». Se colocó de pie con calma, respirando profundo y, con rapidez recogió su sable tirado en el pasto, llevándolo de vuelta a su vaina. Sus cabellos desordenados cayeron, obstruyendo su ojo derecho. No hizo por acomodarlos, ahora eso no le importaba, estaba impaciente por encontrar a su querido amigo, quien había caído igual que él por la inclinada superficie, pero que por la espesa neblina le era imposible vislumbrar con detalles los alrededores. Pasaron cerca de 10 minutos y, en ese tiempo no había conseguido ni una minúscula pista sobre el paradero del pequeño lobo. Su pulso comenzó a acelerarse, se acaloró, sintiéndose sofocado por un momento. «Whittier», gritó, sabía que no podría responder, pero había una minúscula posibilidad de que sí y no estaba dispuesto a no probar. «Whittier». Comenzó a correr, buscando con desesperación. «Vamos, amigo, vamos, yo sé que estás aquí, dame una señal». El crujir de un objeto lo hizo despertar, sintiendo la pesada atmósfera, así como la sensación de peligro. Bajó la mirada, percatándose que lo que había pisado no era nada menos que el cráneo de una bestia completamente desconocida para él. «Whittier». Ya no se atrevió a quedarse de pie, su interior le gritaba que corriera, algo peligroso estaba acechando y, él estaba en el punto de mira. Justo cuando iba a volver a gritar, un poderoso rugido, tan poderoso como el trueno más devastador, con la sensación de opresión al estar de pie en contra de una montaña, con la furia de 1000 soldados deshonrados, sonó.
Gustavo sintió el hormigueo en su espalda, el frío tacto de la muerte, por lo que sin dudar un solo momento, desenvainó. Sus ojos barrieron los alrededores, buscando a la entidad, o más bien, localizando su presencia, ya que por la espesa neblina le era imposible observar más allá de 2 pasos de donde se encontraba. Pasó un segundo, pero aún nada se había mostrado. Empuñó con más fuerza su sable. Esquivó hacia la derecha al sentir algo acercarse, pero al voltear la mirada se encontró con que no había nada, o al menos nada tangible, ya que lo que pareció un ataque, había sido tan solo una ráfaga poco violenta de viento. «Vamos, cobarde, muéstrate», gritó, observando a ambos lados para no ser emboscado. Se escuchó una risa cínica en la lejanía, más bestial que humana. Gustavo forzó a sus ojos a mirar más allá de su límite, encontrándose con una silueta humanoide, pero por extraño que pareciera, ese individuo, fuera quien fuera, no representaba ningún peligro para él, o al menos eso sentía. Pasaron cerca de 5 segundos y, aquello desconocido se mostró, era una criatura antropomorfa, pero con características animalescas más que humanas. No solo su rostro se asemejaba demasiado al de un chacal, sino que también sus dedos largos y uñas filosas, sus extremidades peludas, sus piernas delgadas y altas lo dejaban en claro. Volvió a reír con cinismo, mientras sus ojos se oscurecían. «Eres», inhaló profundo, parecido a mí, y guardó su sable en su funda. «Pero tú has perdido más que tu cordura, ¿no es cierto?» El pelaje marrón de la criatura se tornó de color negro, sus brazos se cubrieron con la oscuridad, mientras en varias partes de su cuerpo se dejaban observar sus huesos blancos. Varias líneas negras cubrieron su pecho, dibujando un enorme sello que a un vistazo daba la sensación de poderoso y enigmático. «Me equivoqué, tú no eres como yo», su expresión se enfrió, mientras reía con una ligera pérdida de cordura. «Tú eres un siervo y yo un señor». Tronó su cuello, luego sus puños. La bestia también rió, solo que parecía que ella lo hacía involuntariamente. «¿Sabes? Parece que he perdido a mi amigo y tú me has interrumpido en mi búsqueda», lamió sus labios, haciendo muecas de disgusto. «No solo te muestras ante mi presencia como una amenaza, sino que también me haces tomar medidas en contra tuya, cuando ambos sabemos que no eres nada». Desapareció, reapareciendo instantes después justo enfrente de la bestia. Su velocidad fue impresionante y, aunque no era su máxima por la fatiga excesiva que su cuerpo sentía, aún así fue la suficiente para sorprender a su enemigo. La bestia intentó esquivar, pero no fue suficiente para evitar el puñetazo que se acercó a su hocico. El impacto fue poderoso, haciendo que la bestia se arrastrara decenas de metros besando la tierra, pero él no se contuvo. Corrió, persiguiendo el cuerpo de la criatura, al estar a unos cuantos pasos saltó, aplastando con la planta de su pie el pecho de su enemigo. El sonido de huesos fracturados fue escuchada, pero aún con eso él no se detuvo. «Si no fuera por ti», se sentó en su pecho y comenzó a lanzar puñetazos poderosos, «ya lo hubiera encontrado». «Si no fuera por ti», sus golpes se hicieron más atroces, destruyendo parte de su hocico, mientras el suelo se cuarteaba por la intensidad de los puñetazos, «aún estaría vivo». «Si no fuera por ti», maldito, lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas. «¡Ah!», expulsó su enojo en un potente grito. Su brazo tembló, su ojo derecho se oscureció por menos de un segundo y las venas de su cuello destacaron con aquel color abismo. Había sido solo un instante, pero en ese momento sintió como si no fuera dueño de sí mismo, encontrando una salida ficticia a un escondite en su cerebro, uno que le permitiría librarse para siempre de los problemas, pero no flaqueó, no era tan débil como la gente podría pensar, o al menos no iba a permitirse serlo. «Mi mente aún es fuerte y, mientras la tenga, ningún ser oscuro podrá contra mí». La misma risa cínica sonó y, momentos siguientes, el cuerpo de la criatura a los pies del humano desapareció convertida en una sombra, retomando su lugar a unos pasos al frente de Gustavo, curando sus heridas con una extraña magia. «Tu mente es fuerte, Gustavo, muy fuerte, pero ¿es lo suficientemente fuerte para luchar contigo mismo?». El tono era simple, familiar y hasta cómodo de escuchar. El cuerpo de la bestia se fue transformando poco a poco en un ser humano, de piel morena, ojos cafés y mirada oscura, no muy alto, cuerpo delgado y cabello ligeramente largo. «¿Acaso no lo ves? Yo soy tú, no puedes matarme». «Jejeje jajajaja». Comenzó a reír con fuerza, una risa que callaba el silencio, pero que también lo provocaba. El tiempo pareció detenerse para el joven de origen latino, su rostro palideció y la saliva dejó de acumularse en su boca. La antes criatura fue perdiendo piel en las cercanías de su boca, brazos y pecho, dejando a la vista los blancos huesos con las marcas de la muerte impregnados en ellos. «No», negó con la cabeza, exhalando pausadamente. «No puede ser posible. No lo puede ser», repitió varias veces más, tragando la poca saliva que comenzaba a aparecer en su boca. «Estamos solos, acéptalo, Gustavo. No somos más que peones en planes más grandes». «Cállate». Apareció repentinamente junto a él, acercando sus labios a su oído. «Whitty se ha ido», le susurró al oído.
Montserrat piensa que hemos muerto y, Héctor, bueno, él ya no pudo continuar con nosotros. —¡Que te calles! Volteó, gritando con fuerza. La antes criatura sonrió con cinismo. Mira con tus propios ojos. Gustavo fue perdiendo la piel, convirtiéndose en un esqueleto con ojos negros. La muerte es lo único que tenemos, lo único que somos. No, dijo con firmeza. El suelo vibró, sus piernas se hicieron más pesadas y, con la fuerza de un huracán, expulsó toda su energía de muerte. La mitad de su rostro se tornó negra, con un aire oscurecido y visible bailando hacia el cielo. Ambos de sus ojos se oscurecieron, su preciada armadura se rompió, su piel se agrietó, quedándose desnudo por solo un instante, antes de que una armadura de ébano completa y tangible lo cubriera. Mientras en su espalda, una capa negra ondeaba aún sin el correr del aire. Jejejajaja, ¿lo ves?, dijo sonriendo. Somos la muerte, siempre lo hemos sido, tocó su hombro. Acéptalo, Gustavo. Acéptalo y convirtamos este mundo en cenizas. La majestuosa capa negra dejó de moverse por solo un instante y, en ese mismo momento, la mano de Gustavo se movió a una velocidad descabellada y, con ella sujetó el cuello de la antes bestia, levantándola del suelo. Su presencia se asemejaba demasiado a la de un soberano, su imagen era la de un monarca, su expresión era la de un asesino, pero su mirada, aunque fría, aún conservaba su más pura esencia. Tal vez en el futuro me decida por destruir el mundo, pero cuando ese día llegue, será porque yo lo decidí y, no porque una maldita criatura maligna quiere manipularme ocupando mis miedos más profundos. Rompió su cuello, encendiendo su cuerpo en fuertes y abrasadoras llamas negras. Se dio media vuelta, sonriendo con frialdad. Púdrete en el infierno, seas lo que seas. La armadura de ébano desapareció, su rostro recuperó la calidez humana y, su piel volvió a la normalidad, excepto por su brazo derecho, que continuó mostrando esa fea característica de la herencia de la muerte. Antes de siquiera dar un paso al frente, una risa penetró en su oído. Jejejajaja, te lo dije, Gustavo, no puedes matarme. Volteó de inmediato, pero todo lo que observó fue la nada. Una oscuridad inimaginable que se fue acercando. Otro rugido ensordecedor sonó, igual de brutal que el que antes había escuchado. Ahora lo entiendo. Abrió los ojos, observando que todo lo que le rodeaba era la fría oscuridad. A unos cuantos pasos se lograba vislumbrar una cálida fogata, que hacía ruidos al consumir la leña. Levantó ligeramente la vista y se percató de la presencia de alguien más, alguien que lo observaba con frialdad e instinto asesino, tan poderoso que hacía que el más valiente quisiera correr y, Gustavo no fue la excepción. Parece que después de todo, sí sobreviviste. Sus ojos se abrieron, notando la oscuridad de los alrededores. Se sentía desorientado, como si algo importante hubiera olvidado. Entre parpadeos lentos volteó a la izquierda, luego a la derecha y, ahí, sentado al lado de una fogata, se encontraba un hombre robusto de espaldas, de tez oscura, cabello negro como la noche y corto, con una línea diagonal color blanca en caída desde su sien a su oreja. Sentía su cuerpo encadenado al suelo, tan débil como para siquiera intentar levantarse. ¿Por qué?, preguntó en voz baja, decepcionado y ligeramente temeroso por el destino de su amigo. El hombre volteó, guiando sus ojos a Gustavo. Era una mirada que podía devorar la gallardía de hasta el más valiente, pero en esos ojos bestiales, con la profundidad del océano, no se encontraba ninguna intención maliciosa, o al menos eso interpretó al observarlo con detenimiento. Descansa, aún no te has recuperado, dijo, volviendo a lo suyo. Gustavo se sintió impotente, podía moverse, pero los grilletes invisibles le impedían hacer movimientos bruscos. Solo pido que respondas una cosa, dijo con humildad. Sabía que estaba a la merced de su captor, pero lo más terrible era que también le estaba el pequeño lobo y, si algo le pasaba por su culpa, creía que nunca se lo podría perdonar. ¿Les haces daño a mi amigo? El robusto hombre volvió a voltear, miró por un momento al joven, y al decidirse se levantó. Su cuerpo fue iluminado por las llamas de la fogata y aunque tenía un físico impresionante, en lo único en lo que Gustavo se enfocó fue en los vendajes que cubrían desde su hombro izquierdo hasta su cintura, haciendo una línea diagonal. Mi pueblo no cree en la arrogancia, ya no, pero entiendo que tienes tus dudas, dio 2 pasos al frente. Aunque su voz seguía poseyendo esa frialdad, ya no ejercía tanta opresión en el cuerpo de Gustavo, así que déjame despejarlas. Cuando salí a buscar comida hace un par de lunas, me encontré con una bestia tratando de devorar sus cuerpos, más bien, tu cuerpo. Ya que como todos conocen, la barrera mágica que protege el cuerpo del lobo elemental es muy fuerte. Gustavo se quedó momentáneamente inquieto. Había escuchado nombrar así a su fiel amigo, pero no recordaba de quién. Al poco de unos segundos de no prestar atención en las palabras del hombre y concentrarse en recordar, lo hizo y, la respuesta era, la sacerdotisa de la villa del Bosque Alto. La maté y, de inmediato me dirigí a observar el estado del lobo elemental. Me sorprendía notar que alguien completamente ignorante había reforzado hechizos de contención en su cuerpo, obstruyendo su flujo de energía con el ambiente. Gustavo tragó saliva, pues sabía que él era ese ignorante. Te miré,
teniendo como primera impresión que tú habías sido el causante de su estado. Pensé en matarte en ese momento, pero me arrepentí al mirar tu arma sin filo y lo débil que es tu cuerpo. Podía darme cuenta que aunque el lobo elemental se encontraba luchando por su vida, no tenía ningún daño en su cuerpo, pero mis sospechas sobre ti no disminuyeron. Al sentir que el pequeño lobo, como tú lo llamas, estaba perdiendo su lucha, fui de inmediato a liberar sus sellos, ocupando mi cuerpo como recipiente de almacenaje de su energía volátil y explosiva. Logré estabilizarlo, pero mi cuerpo recibió un gran daño. Te traje a esta cueva con la intención de sanarte y volver a tu cuerpo en un elixir de energía vital para el lobo elemental. Sin embargo, noté que la diosa Karnak ya posee tu cuerpo, así que desistí de mi plan original. Así fue como los conocí. Gustavo se quedó sin palabras. Apreciaba mucho el acto del alto hombre, pero también sentía que no estaba contando todo, como si tuviera sus propios planes ocultos, pero al final eso no le importaba, solo quería saber si su fiel compañero podía sobrevivir. Gracias, suspiró ligeramente aliviado. Muchas gracias. No sé cómo podré agradecerle. No quiero interrumpirte, pero el lobo elemental aún no se encuentra bien. Aunque ya no está a pasos de la puerta de la muerte, no se ha recuperado. Su mirada seria corroboró sus palabras. El joven miró por un momento la cúpula ilusoria, sintiéndose culpable por las terribles decisiones que había tomado. ¿Hay alguna cosa que se pueda hacer para ayudarlo?, preguntó, nervioso e interesado por la respuesta. Las hay, respondió, luego desvió su mirada por un segundo para observar la piedra ceremonial. Pero eres muy débil para ir allí, además de que no estoy seguro que el portal en las ruinas continúe abierto. Por favor, explíquese. El lobo elemental no pertenece a este tiempo, hace mucho fue llevado a otro lugar, fuera del alcance de ustedes los humanos. No sé por qué ha vuelto, pero sé que las respuestas que buscas están en ese lugar. ¿Qué lugar? En la tierra de los Berar, conocidos también como los habitantes del bosque. Aunque dudo que los conozcas. Los conozco, dijo repentinamente, algo que hizo que por primera el hombre robusto expresara un cambio en sus facciones. Eso no es posible, se acercó. Han pasado 2 eras desde su desaparición, o eres un vil mentiroso, o perteneces a ese grupo extraño de individuos. Ni a uno, ni otro y, con todo respeto, señor, usted los conoce, no hay nada extraño en que yo también lo haga. En eso te equivocas, humano, yo no los conozco, solo sé de su existencia, así como del posible conocimiento que poseen. Se colocó de cuclillas, observando de manera cercana al joven y, eso es porque fui obligado, al igual que mis hermanos a estudiar la historia del mundo y sus huéspedes, a entenderla para jamás repetirla. En la profundidad de sus ojos 2 emociones poderosas comenzaron a fluir. Gustavo no sabía si se trataba de ira y decepción, tristeza o impotencia, pero de algo estaba seguro, esas 2 emociones lo estaban consumiendo muy en sus adentros. ¿De dónde vengo? Un hombre es conocido por su palabra, jamás le he mentido a la cara a alguien que me ha salvado la vida y, jamás lo haré. Y con total honestidad le confieso que conozco a esos individuos de orejas puntiagudas, es más, por favor páseme mi sable. No necesitas decir más, te creo. Interrumpió, volviendo su expresión a una solemne. Agradezco su confianza en mí. No es confianza, solo has dicho algo que nadie en este tiempo debería conocer. ¿El qué? Que los habitantes del bosque tienen orejas puntiagudas. Gustavo sonrió de inmediato, no se había percatado que había dicho eso hasta después de que el hombre alto se lo repitió. Ahora estoy seguro que la conexión que sentí entre el lobo elemental y tu cuerpo es genuino y, no parte de mi imaginación, apuntó al joven con su dedo índice, liberando una imperceptible energía imponente. Al instante Gustavo sintió como su cuerpo se liberaba, se sentía liviano y cómodo, aunque aún persistía el dolor muscular en su hombro y muñeca. Eres bienvenido a mi hogar. Mi nombre es Hollín, que nuestra madre proteja tu sendero y, que las esencias de nuestros hermanos bendigan tu fuerza e inteligencia. Bajó la cabeza al terminar su saludo ceremonial. Gustavo se colocó de pie de inmediato, no atreviéndose a ser irrespetuoso. Un placer, señor Hollín, mi nombre es Gustavo Montes. Nombre extraño, pero no es importante ahora. Lo que quiero saber es, ¿sabes cómo cruzar? No, negó con la cabeza, pero antes de que Hollín se sintiera decepcionado, continuó, pero sé que puedo hacerlo. ¿De dónde radica tu confianza? ¿En qué es la única oportunidad que tengo para salvarlo?